Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un agrado volver al Tribunal Constitucional de España, que es un tribunal para nosotros extraordinariamente importante. Su jurisprudencia la tenemos siempre presente. No sé si siempre la seguimos con el cuidado con que debiéramos hacerlo, pero para nosotros es muy importante. Y eso en el marco de la Conferencia Iberoamericana se plantea en términos todavía más amplios, ¿no? Al final, cuando uno va a estos encuentros o a otros foros internacionales, se da cuenta que punto más menos las dificultades que atravesamos en Iberoamérica son muy parecidas y sobre todo algunos las han vivido antes y otros las vivimos después o viceversa, ¿no? Y esa experiencia, esa transmisión de la experiencia es muy valiosa. De pronto leer los textos de la jurisprudencia del Tribunal Español o de los tribunales iberoamericanos es una actividad que para uno es recurrente, es permanente, pero estar en el contacto directo y conocer la sustancia de los problemas y cómo se abordan, cómo se enfrentan, es muy valioso. Yo creo que ese es el gran valor de la Conferencia Iberoamericana y además nos permite, o ojalá nos permitiera, también fijar ciertos parámetros comunes, ¿no? En una cultura que es común, en un lenguaje que es común. Ojalá pudiéramos también tener criterios de constitucionalidad, en este caso, que responden a los valores de nuestra tradición hispanoamericana, ¿no? Así que desde ese punto de vista siempre Chile ha tratado y ha participado en la conferencia, lo va a seguir haciendo, siempre enviando usualmente a 2 ministros del tribunal regularmente y usualmente va a quien está presidiendo el tribunal en ese momento, precisamente por la importancia que le asignamos. Para nosotros los tribunales de América Latina son muy importantes. Seguimos también muy de cerca la jurisprudencia de tribunales como el de Colombia, el de Perú, el de algunas cortes que sin ser tribunales cumplen ese rol, ¿no? Como el caso de Argentina o de Uruguay. México, sin duda también, la Corte Mexicana, el Tribunal Mexicano es también un referente importante. Tal vez sabemos menos, y en ese sentido es muy interesante la vinculación en América Latina de tribunales centroamericanos, por ejemplo. Y nos hemos ido dando cuenta que tienen mucho que aportarnos a nosotros. Tal vez nosotros también tenemos algo que aportar a ellos. Desde ese punto de vista, los encuentros que organiza la Fundación Konrad Adenauer, por ejemplo, de tribunales de América Latina con el tribunal alemán, que sin duda es un referente para todo el mundo, ¿no? Para nosotros son muy importantes. Acabamos de estar en el encuentro en Lima y ha sido muy interesante en materia electoral, en materia de derechos humanos y empresa, por ejemplo. Así que donde tenemos oportunidad, cuando tenemos oportunidad, tratamos de vincularnos particularmente con América Latina. Bueno, los temas que llegan a la justicia constitucional son los temas que están, que le importan al país, ¿no? Y yo creo que hay temas comunes que son muy importantes, donde además los desafíos para abordarlos correctamente requieren un esfuerzo mancomunado de la comunidad internacional. Estoy pensando en migración, por ejemplo, el gran fenómeno de la migración, que en Chile ha sido tan importante en la historia de Chile, una contribución tan valiosa a la historia de Chile, pero que hoy día presenta problemas y desafíos nuevos, ¿no? Todo el tema del crimen organizado, el narcocrimen, ¿no? Que son fenómenos transnacionales, particularmente en países como el caso de Chile, de fronteras tan extensas, tan porosas, ¿no? Entonces, sin ponernos de acuerdo, sin establecer vínculos desde los niveles de seguridad y policía, los niveles de gobierno y también los niveles de jurisdicción constitucional, con nuestros vecinos de Perú, de Bolivia, de Argentina, en fin, es muy difícil abordar ese tipo de fenómenos. El tema de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, ¿no? Las plataformas, etcétera, todo esto que también son fenómenos ya no transnacionales, son fenómenos universales, ¿no? Globales. Y ahí de nuevo un esfuerzo, un trabajo desde esa perspectiva en la Conferencia Iberoamericana yo creo que nos ayudaría mucho a ilustrarnos, a encontrar caminos, a buscar respuestas. Y por último, un tema que hoy día tiene especial preocupación en Chile, está el tribunal precisamente revisando la ley que se va a dictar en materia de datos personales. Se está modificando completamente una ley de comienzo de los años 90 en una lógica completamente distinta, ¿no? Y se está dictando una gran legislación muy compleja que ha tomado muchos años en el Parlamento. Así que creo que ahí hay 3 o 4 temas
en los que sería interesante establecer criterios comunes, en algunos de los cuales algunos de los países en Hispanoamérica van un poco antes, otros van un poco después, con experiencias, con casos, con ejemplos a veces muy dramáticos, ¿no? Pero creo que ahí tenemos un espacio de encuentro y de intercambio de experiencias muy, muy valioso. Hemos pasado casi de un extremo al otro, ¿no? En el primer proceso, en un comienzo, después fue moderándose la posición de los convencionales que fueron elegidos en votación popular. En un primer momento se planteaba la desaparición del Tribunal Constitucional. Eso se fue moderando y la propuesta final llegó a una proposición de una Corte Constitucional bastante más moderada, por ponerle un nombre, bastante más restrictiva que el tribunal que tenemos hoy día vigente. Esa propuesta, sin embargo, fue rechazada por más del 60% de la ciudadanía en un plebiscito. Y luego vino una segunda propuesta, un segundo intento a partir de modificaciones constitucionales que, al contrario, llegó a un punto de darle mayor cantidad de atribuciones al Tribunal Constitucional. Entonces nos fuimos de un extremo al otro, ¿no? ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional? Yo diría que en el primer proceso, que era un proceso en que el tribunal estaba fuertemente en cuestión, la decisión del tribunal, y fue una decisión adoptada por el Pleno de la época, fue abstraer al tribunal, sacar al tribunal del debate, no participar, salvo en aquellas intervenciones en que fue oficialmente, públicamente requerido por la Convención Constitucional. Asistió cuando se le invitó, presentó, fundamentalmente mostrando lo que había sido su trabajo, su experiencia durante 35 o 40 años. Y luego, y desarrollar paralelamente una muy intensa actividad de vinculación con el medio a través de la academia. Concretamente, el tribunal elaboró un programa de conferencias de profesores y personalidades destacadas, sin intervención de los ministros, sobre la justicia constitucional. Yo diría que estos fueron los dos grandes contribuciones en el primer proceso. En el segundo proceso, en que no había duda acerca de la continuidad del tribunal, pero estaba en discusión cuál iba a ser tanto el estatuto de nombramiento de los ministros como el conjunto de sus atribuciones, la decisión del Pleno fue mostrar de nuevo la experiencia del tribunal y frente a las cuestiones controversiales que planteaban los miembros del Consejo Constitucional, fuimos citados en 4 o 5 oportunidades al Consejo, la primera decisión que tomamos es que todos los ministros íbamos a participar de esas reuniones alternativamente. No necesariamente, y esto sorprendió en cierta medida a los consejeros, había reuniones a las que, por ejemplo, no asistía la presidenta en ese momento del tribunal. Asistió a algunas, porque fue así decidido, a otras asistieron otros ministros. En general, todos los órganos siempre asistía el presidente, pero aquí no, aquí decidimos participar alternativamente todos los ministros como una muestra de que esta era una decisión del Pleno del tribunal. Segundo, mostrar cuál era la experiencia, de nuevo, qué es lo que había hecho el Tribunal Constitucional, cuáles habían sido sus contribuciones o que se podían valorar como contribuciones. Y en tercer lugar, algo que también llamó mucho la atención, pusimos de manifiesto ante el Consejo las diferencias que había al interior del Pleno. Aquellas materias, aquellos asuntos en que teníamos un acuerdo unánime, lo mostrábamos así, mire, esto debiera ser regulado de tal manera o esto de tal otra, esto es lo que pensamos. Pero en aquellas cuestiones en que al interior del Pleno había disenso, también mostrábamos las dos posiciones, o tres en su caso. Esto causó mucha sorpresa, ¿no? Porque a mí me tocó asistir a alguna de esas presentaciones y el presidente de la comisión encargada de tribunales y de órganos autónomos en algún minuto me dice, fuera del Pleno, fuera de la reunión, ¿no? De forma, en el café, digamos, me dice, oye, pero ¿cuál es la posición al final del tribunal en esta materia? ¿Quieren esto o no quieren esto, digamos? La posición es la que hemos señalado. Ustedes han sido elegidos por la ciudadanía para tomar una decisión. Nosotros no tenemos decisión. Hay quienes pensamos A, otros que piensan B, y ustedes tomarán la mejor decisión posible. Sin embargo, la segunda propuesta también fue rechazada por la ciudadanía y hoy día tenemos un tribunal con una constitución vigente hace ya 40 años y estamos trabajando de manera muy mancomunada en el Pleno, con un gran espíritu de equipo, con diferencias, por cierto, desde el punto de vista de la mirada del derecho que cada uno tiene, y esas diferencias se manifiestan en nuestras sentencias. Nuestras sentencias son usualmente sentencias de mayoría y minoría, con prevenciones, o sea, son sentencias que transparentemente muestran
las diferencias de visión, de mirada jurídica que hay al interior, pero en un trabajo realmente muy mancomunado, con un espíritu, como digo, de equipo, con objetivos para la institución muy claros. Los desafíos son múltiples y eso creo que es interesante, ¿no? Tenemos desafíos internos, tenemos desafíos en la mejora de la regulación, de las relaciones, de las estructuras de trabajo interno del tribunal. Este es un tribunal cuya ley orgánica y cuya estructura orgánica prácticamente no ha cambiado desde que fue creado o reinstaurado en 1980. Entonces su planta, por ejemplo, puede hoy día parecer muy estrecha, ¿no? Versus un tribunal que solo hacía control preventivo hasta el año 2005, que llegó a ver en el año que más causas vio, habrá visto 100 o 200 causas, y hoy día ve 1.500 causas, 1.200 causas. ¿Por qué? Porque en el 2005 se nos trasladó desde la Corte Suprema el requerimiento de inaplicabilidad, que es el 97% del trabajo del tribunal. Entonces tenemos que ver, revisar, plantear algunas cuestiones de orden interno, de funcionario, acerca de mejoras y de avance en esa materia. Segundo, estamos, como usted muy bien decía, luego de los procesos constituyentes, con una constitución que está reinstaurada de alguna manera. Y hay que entonces trabajar en cómo esa constitución, que viene de 1980, a pesar de que ha tenido una enorme cantidad de reformas, se va ajustando, se va integrando, va siendo parte de los requerimientos que hoy día tiene la sociedad chilena, que son requerimientos muy distintos, no de los que tenía en 1980, los que tenía hace 10 o 15 años, digamos. Y tenemos que abordar temas como los que veíamos, ¿no? O temas como el de la vejez, el aumento de las personas mayores en Chile, es un fenómeno que es muy importante. La caída de la natalidad en Chile es dramática y esto va modelando un tipo de población y por lo tanto va modelando necesidades, va modelando nuevas discusiones, nuevos debates y el tribunal los va abordando fundamentalmente a través de la inaplicabilidad, ¿no? Entonces, en un pleno que hoy día en los últimos 8 meses tiene un 50% de ministros nuevos, requiere integrar, y se han integrado fantásticamente bien los 4 ministros de enero, y el ministro Gómez lo hace muy rápidamente por su amplia experiencia judicial, ¿no? Pero requiere un afiatamiento, ¿no? Y probablemente ahí también vamos a tener que discutir algunas definiciones, algunos lineamientos, cada uno conservando su mirada, su decisión, ¿no? Pero podemos generar, creo yo, ciertos lineamientos comunes que nos pongan como un órgano que, si bien está encargado del control, es un órgano un poco molesto dentro del sistema, ¿no? Pero es un órgano que está al servicio del sistema también, que debe estar al servicio de los colegisladores, que debe estar al servicio de la judicatura, que debe estar al servicio de la sociedad. Y en eso tenemos que generar por lo menos ciertas áreas temáticas, ciertas estructuras de funcionamiento incluso, que nos permitan abordar los desafíos que hoy enfrenta la sociedad chilena y que seguramente van a ser todavía mayores en el futuro.